Está en línea Fernando Spolniaski, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén. Fernando, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, me imagino que esos debates se tensan más que nunca en momentos como este, ¿no? Esto de las paritarias a nivel nacional un tanto aplacadas, pero que, bueno, en el caso de Neuquén, acaso el municipio tiene cierto margen para ir acordando con su plantel de trabajadores, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que tenemos muy buen diálogo con el gremio Citramune. Hemos acordado permanentemente una pauta de recomposición salarial, aún en los momentos más difíciles, ¿no? En una inflación creciente como tuvimos hasta hace un par de meses atrás y en épocas de pandemia. Es decir, siempre mantuvimos buen diálogo y buenas mesas salariales. Uh-huh. En esta ocasión teníamos una pauta ya acordada hasta el mes de marzo y habíamos dispuesto en el último acta juntarnos en la segunda quincena de abril para ver cómo se recomponían los salarios para adelante. Hemos hecho algunas propuestas que ninguna fue aceptada en principio por el gremio Citramune, fuimos modificándolas. Hoy llegamos a una última oferta que mañana el gremio la tratará en asamblea de trabajadores y trabajadoras y bueno, esperamos llegar a un acuerdo para implementarla. En este caso es similar a la de la provincia, en el sentido que otorga un bono de 150.000 pesos en forma conjunta con el 10.5% que es el IPC de marzo pasado. Y eso se abonaría en una liquidación complementaria el próximo 10 de mayo, el próximo viernes 10 de mayo. Uh-huh. Y luego sí iríamos hacia un esquema trimestral de IPC igual que provincia, ¿no? En julio, en octubre y en enero del año próximo. El bono tiene una característica, por decisión del intendente Manuel Gallo, que el intendente y los secretarios no lo vamos a percibir. Uh-huh. Esa es una decisión política en el sentido de que, bueno, la situación está compleja. Vos recién relatabas cómo los estados tienen que, bueno, de alguna manera subsistir solos, sin ningún tipo de aportes, claro, de ninguna naturaleza, sobre todo del Estado Nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se ha corrido de la obra pública, de los fondos para el transporte y demás. Neuquén es una ciudad que tiene superávit, que siempre ha pagado sus compromisos con recursos propios, va a seguir siendo así, y bueno, en esta oportunidad ese gesto también de la política de no cobrar el intendente y los secretarios este bono. Claro. Y por supuesto incluye a los jubilados del Instituto Municipal de Previsión Social en el porcentaje que corresponde, que es el 80%, y entendemos que es una propuesta que se ajusta a lo que ya otros gremios estatales aceptaron, ¿no? Como ATE, como ATEN, claro, Viales y otros municipios también de la provincia. Así que bueno, vamos a estar a la espera de lo que ocurra mañana en la asamblea y a partir de allí, bueno, ya empezar con las liquidaciones correspondientes. Está clarísimo. Fernando, aprovechamos la oportunidad también para preguntarte acerca de, bueno, qué están viendo en esa congruencia de datos que implica, bueno, la administración pública, esto de, bueno, en términos de la economía, en términos de la demanda, de la recaudación, de impuestos, ya en 4 meses de este año ya transcurridos con, bueno, la gestión del gobierno nacional, las políticas de ajuste, todo lo que hemos hablado también en alguna otra oportunidad. ¿Cuál es el estado de situación que están viendo en este momento respecto de, bueno, los niveles de ingresos de las finanzas municipales y qué se ve del grueso de la sociedad en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, en principio ratificar que los fondos que estaban comprometidos por parte del Estado Nacional dejaron de venir en el mes de diciembre a la ciudad de Neuquén, en lo que tiene que ver fundamentalmente con obra pública y con el Fondo Compensador del Transporte para el interior del país. Uh-huh. Aun cuando eran compromisos que estaban asumidos y firmados. Claro. Es decir, había contratos con empresas que estaban desarrollando esas obras públicas y por supuesto el sistema COLE funcionando significativamente bien respecto de lo que había en Neuquén con la anterior empresa, ¿no es cierto? Así Uh-huh. que eso hay que sostenerlo, hay que mantenerlo. Esa ha sido la decisión también del intendente Manuel Gallo de seguirlo haciendo con recursos propios. Neuquén Capital tiene una situación de superávit corriente, de equilibrio fiscal, y eso le permite afrontar el compromiso que Nación dejó de cumplir, ¿no es cierto? Pero sí, es una creencia por parte del municipio, es decir, el Estado Nacional le debe a la ciudad de Neuquén, en este caso, esos fondos que se había comprometido a transferir y no lo hace. En el caso del Fondo Compensador del Transporte, mucho peor porque vos sabés que hay dos
dos impuestos dentro del valor del combustible, impuesto al combustible líquido y impuesto al dióxido de carbono, Sí. que neuquinas y neuquinos pagamos cada vez que cargamos los combustibles, si bien las naftas están exentas, el diésel no, y sin embargo el Estado Nacional no lo distribuye, ¿no es cierto? Claro. Solamente lo hacen el AMBA y dejó de hacerlo en el interior del país. Así que eso, sumado más a las creencias de la obra pública, que estaba financiada con fondos nacionales y ya no lo es más, bueno, obliga a reconvenir, a repactar el propio presupuesto municipal y así afrontar esos compromisos con empresas neuquinas, que a su vez tienen trabajadores neuquinos para dar continuidad a las obras. Después tenemos buenos índices de recaudación en lo que implica tasas y contribuciones locales. No vemos una merma por ahora, digamos, no vemos una parálisis en ese sentido, o una disminución. Sí bajó los fondos de coparticipación nacional, la coparticipación federal de impuestos, Sí. Bajó porque hay un proceso de recesión económica a nivel nacional y eso hace que los impuestos nacionales, el IVA fundamentalmente y ganancias también, mermen en su distribución, así que eso sí lo vemos. Claro. Pero las regalías siguen impulsando hacia arriba, digamos, la actividad hidrocarburífera sigue bien y mantenemos buenos índices de cobrabilidad cercanos al 80%, como que decía, de los recursos propios, así que todo eso nos permite continuar teniendo un municipio ordenado, bien administrado, sin endeudamiento y con equilibrio fiscal. Claro. Respecto al caso específico de las regalías, ¿en términos reales se sostienen o hay un leve incremento en función de la producción? Hay un leve incremento mes a mes en función del incremento de la producción, ¿no? Bien. Hubo un salto significativo en enero, luego de la devaluación cambiaria, y luego sí empezaron pequeños saltos mes a mes, ya que tienen que ver con el nivel de producción, más que con el precio, ¿no? Claro, claro. En la medida que no haya una devaluación cambiaria brusca, que el gobierno nacional está evitando y de hecho lo manifiesta que no lo va a haber, bueno, dependerá entonces el incremento de las regalías del incremento de la producción. Lindo dilema ese, el de no, Sí, el del que no habrá. el de la no devaluación. El de la no devaluación. Bueno, ¿cómo la ves? Eso. ¿Cómo es complicada eso? porque Sí. el crawling que están haciendo, el aumento, digamos, la mini devaluación es del 2% mensual. Claro. La inflación en lo que va de este año supera el 56%, ¿no es cierto? Así que es como, en términos clásicos u ortodoxos, es como decir que está retrasado el tipo de cambio. Pero el gobierno va a hacer los máximos esfuerzos para no devaluar porque sabe que se le corre a precios. Claro. Y como la lucha es contra la inflación, y mostrar que está bajando la inflación a un dígito, como seguramente será en el próximo mes, pase lo que pase, y con el ajuste fiscal que tenga que hacer, bueno, en esa regla fiscalista va a evitar una devaluación cambiaria, ¿no? Claro, Para evitar justamente que le baje a precio. Fíjate cómo han postergado el incremento de las energías, por ejemplo, de las ¿no? tarifas, de gas, sí. las tarifas, o del propio combustible, que si bien aumentó ayer o anteayer, lo hizo en un porcentaje mucho menor. La parte impositiva la postergaron nuevamente. Saben que cualquier tipo de incremento en ese sentido va a trasladarse a precios y es lo que no quieren, y seguir mostrando una inflación decreciente. Ni hablar. Fernando, te pregunto por la tasa vial. ¿Cómo está ese tema? ¿Lo habían suspendido? No sé si... Sí, está suspendida. Sí. Está suspendida por ahora, en principio para lograr consensos. La Cámara de Expendedores se había expresado en contra de la misma, los estacioneros también, y la decisión del intendente Mariano Galgo, pero bueno, logramos consensos correspondientes, pertinentes para la aplicación de una tasa que es antipática, que no es agradable, pero que surge a partir de la eliminación del fondo compensador del interior, ¿no? Del transporte. Claro. No era una tasa que uno la piense y diga, qué buena tasa, vamos a aplicarla. No, en realidad era buscar financiamiento ante el retiro de ese fondo compensador del transporte a nivel nacional. Claro. Y tratar de que el boleto colectivo esté a un valor razonable como lo está hoy, ¿no? 675 pesos, y la tarifa plena supera los 2.500 pesos en la actualidad. Sería inaccesible, inviable. Entonces, bueno, en esa búsqueda surgió esta tasa vial, que ya la cobran otros municipios de la Argentina, y se iban sumando cada vez más, ¿no? Y aquí en la provincia de Neuquén la idea era buscar el consenso de la regionalización, de que varias ciudades de Neuquén y de Río Negro se vayan sumando, y por supuesto el consenso de los estacioneros. Bueno, todavía no está eso, ¿no? Claro, claro. No todas las ciudades lo han implementado, sus consejos deliberantes todavía no aprobaron las normativas correspondientes, y los estacioneros tampoco están de acuerdo. YPF necesitas que ellos modifiquen el precio en el surtidor, porque quienes tienen YPF son consignatarios en realidad del combustible, así que el precio lo establece YPF desde Buenos Aires. Bueno, hacía falta una serie de consensos que no están. El intendente meditó que no están todavía dadas las condiciones y por eso suspendió la aplicación de la misma. Está clarísimo. Fernando, muchas gracias, como siempre.
Gracias, Fernando, un abrazo. Un abrazo grande. Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén.